Bien, mis hermanas, vamos a continuar entonces con el estudio de las cartas de San Pablo, el Corpus Paulinus o los escritos de San Pablo, como lo hemos venido anunciando. La temática la tenemos aquí al frente, ya hemos visto en el anterior video lo que fue la figura de San Pablo en su vida, su actividad apostólica, y luego comenzábamos a hacer el estudio de lo que fue su actividad epistolar, es decir, su actividad literaria, sus escritos. Hemos advertido que canónicamente, es decir, en el canon de la Biblia, nosotros encontramos 13 escritos conocidos como 13 cartas del apóstol San Pablo, y de las cuales hemos dicho que de esas 13 solo 7 están consideradas hoy en día, comprobadas por la ciencia bíblica, como cartas auténticas del apóstol Pablo. Y cuando hablamos de la autenticidad del autor, es una referencia al autor del escrito, y en este caso, cuando decimos autenticidad, estamos diciendo, o se entiende, es para comprender que cuando decimos que es una carta auténtica de San Pablo, es que la escribió él de su puño y letra. Y cuando no ha sido así, entonces ya se discrepa sobre la autenticidad de la carta. Entonces, hablar de la autenticidad de la carta no es hablar de su veracidad o de su falsedad. No es para entenderlo así, sino en este otro sentido. Y ya advertíamos que, de todas maneras, no pierde Pablo la autoridad sobre esas cartas, aun cuando no las haya escrito él, pero es su doctrina, es su pensamiento, es su mensaje que fue escrito por otro, puede ser un secretario o puede ser también no un secretario, sino alguien, un discípulo suyo o uno de la escuela paulina que después con el tiempo redactó el escrito. Y muy posiblemente todas las cartas fueron redactadas con ajustes por agiógrafos posteriores, pero siempre conservando el pensamiento y el mensaje de Pablo, y por eso conservan la autoridad paulina. Bueno, y decíamos en el video anterior que estas cartas las vamos a nosotros a estudiar bajo dos perspectivas, o desde la perspectiva de que consideramos un primer grupo de cartas que hemos llamado el epistolario paulino inicial, las primeras cartas que ya comentamos en el video anterior, y ahora, por eso tenemos en esta diapositiva lo que está en rojo, es el tema ya visto, y lo que está en blanco, lo que vamos a desarrollar en el presente video. Es decir, en primer lugar, el resto de las cartas de Pablo, que serían en el periodo posterior, y luego finalmente lo que nos queda de estas cartas, de estos escritos de San Pablo, y que se conoce dentro de la iglesia como la teología paulina. Es decir, de ellas se extraen las grandes líneas de pensamiento doctrinal que desarrolla San Pablo a lo largo de su ministerio, en su predicación, y luego que quedaron consignadas, por lo tanto, en sus escritos, conocidas en sus cartas. Vamos entonces a abordar, como decimos acá, el resto de las cartas del apóstol San Pablo. La autenticidad, ¿ve? Nuevamente volvemos a ella porque estamos hablando de las cartas de San Pablo. Entonces, cuando decimos las cartas de San Pablo es porque ya estamos reconociendo la autoridad que tiene Pablo sobre ellos, sobre ellas. Pero ya en el interior de la ciencia bíblica se comenta esto de la autenticidad, es decir, hasta qué punto el autor que mencionamos escribió él, hizo él de mano y de puño y letra ese escrito, o de qué manera llegó a nosotros ese texto. Si no lo escribió él, ¿de qué manera llegó a nosotros el texto? Porque hoy en día nosotros lo tenemos como un texto canónico en la Biblia. Entonces, a eso apunta aquello de la autenticidad.
Entonces, aquí advertimos que en este segundo grupo de cartas, esa autenticidad de estas cartas en gran parte es discutida entre los estudiosos. Discutida es decir, analizada, estudiada, debatida. Y por lo tanto, habrán pareceres de que quienes sostienen, no, todas las cartas fueron hechas de puño y letra de San Pablo, pero otros, si son la gran mayoría, entonces logran diferenciar. Estas 7 cartas, ya las vamos a mencionar después, son las auténticamente paulinas, es decir, escritas por él, y luego estas otras 6 son su pensamiento, son su doctrina, pero no redactadas por él, sino por algún otro, o un secretario, o un discípulo, o una escuela de las que ellos iban formando. Estudiaremos entonces en este momento, en estas cartas, las comunidades nuevamente con sus características, porque es muy importante para entender la carta, en saber quién la escribió y quién es él. Por eso iniciamos con todo lo que era la vida del apóstol Pablo en cuanto tal. Luego la comunidad a la cual se dirige, y esa comunidad cuando son comunidades diferentes y tienen en común que participan de la misma fe, es decir, que creen en Jesucristo y en el mismo Jesucristo, y a través de la predicación, la misma predicación de los apóstoles. Sin embargo, ya cada comunidad tiene circunstancias muy particulares, históricas, sociales, familiares, culturales, religiosas. ¿Por qué? Porque también inciden el ambiente donde está establecida esa comunidad. Y eso es lo que, recordarán ustedes, se expresa con aquella expresión alemana del Siebzehnleben, es decir, el ambiente originario en el cual surgió el escrito. El ambiente originario que por lo tanto es un ambiente vital, y eso significa la palabra Siebzehnleben, el ambiente vital, es decir, el ambiente originario en que surgió el escrito. Luego, además de esto, de saber la comunidad con sus características, también es importante conocer el motivo que llevó a Pablo a escribir la carta, a dirigirles estos mensajes. Y luego vamos también a resaltar, a comentar algunos de sus rasgos teológicos. Es imposible que en un espacio como este abordemos a profundidad y comentemos todos los temas teológicos, todos los puntos doctrinales que desarrolló San Pablo a lo largo de su vida y de su ministerio y a través de sus cartas. Pero sí, por lo menos aquí vamos a resaltar algunas que son de mucha trascendencia y de mucho significado en nuestra iglesia y por lo tanto para nuestra vida como cristianos y para nuestra vida como religiosos. En primer lugar, vamos a estudiar las cartas, las llamadas cartas de la cautividad. Cuando hicimos el curso anterior de Antiguo y Nuevo Testamento, estas generalidades las comentamos, ¿verdad? Recordamos aquí que son las cartas, ¿por qué se llaman cartas de la cautividad? Cartas la entendemos el sentido porque es lo que venimos estudiando, ¿no? El género epistolar, muy característico en Pablo. Y luego de la cautividad quiere decir cartas que Pablo escribió desde la prisión, desde la cárcel. Varias veces estuvo Pablo arrestado, ¿sí? Encarcelado, y él aprovechó allí también esos momentos para dirigirse hacia las comunidades o hacia algunas personas en particular, ¿ve? Porque a todos aquellos que él evangelizaba, formaba y comunidades que formaba él, nunca las dejaba abandonadas. Él siempre va a estar interesado por ellas, y aún así, cuando esté en la cárcel. Entonces advertimos que algunas de sus cartas fueron escritas por él desde la cárcel, y eso quiere decir cuando Pablo estaba cautivo, cuando Pablo estaba preso, y de ahí el título para estas cartas, Cartas de la Cautividad. Y luego, aquí en este mismo video vamos a estudiar otro grupito. Bueno, las cartas de la cautividad entonces son las que tenemos acá: Filemón, Filipenses, Colosenses y Efesios.
Como vemos, entonces son cartas que van dirigidas o a comunidades, la comunidad de Filipos, filipenses, la comunidad de Colosas, colosenses, y la comunidad de Éfeso, los efesios, pero también a personas en particular, en este caso a Filemón. Y luego entonces vamos a hacer un comentario también sobre otro grupo de cartas de San Pablo, conocidas bajo otro título, bajo otro nombre, las cartas pastorales. Advierto que en estos momentos en que estoy grabando el video está haciendo una fuerte tormenta y eso puede un poquito también obstruir la grabación. Trato de hacerlo fuerte como para que por lo menos el mensaje se entienda, comprendan lo que voy transmitiendo. Entonces les decía, hay otro grupo de cartas que vamos a estudiar luego, después de las de cautividad, conocidas como con el nombre de cartas pastorales. Y hay que saber también entonces por qué se le llaman cartas pastorales y cuáles son las que están ubicadas en ese grupo, así como conocemos cuáles, por qué se llaman cartas de la cautividad y cuáles son las cartas de la cautividad. Es decir, estas fue clases que escribió Pablo desde la cárcel, no ninguna otra. Así entonces las cartas pastorales son las que les voy a mencionar. Primero, ¿por qué se llaman pastorales? Por una característica muy especial. Pablo dirige esas cartas no a comunidades directamente, sino a los pastores de la comunidad, a los jefes de la comunidad, dirigida a ellos directamente, y eso hace que entonces el mensaje vaya dirigido hacia ellos y no a la comunidad. Y como va dirigida a pastores, de ahí el nombre de cartas pastorales. Y las cartas pastorales son tres. La primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, a Timoteo le dirige dos cartas, y luego la carta a Tito, que es una sola carta. Esas son las tres cartas pastorales de San Pablo, entonces, que vamos a estudiar en este bloque, en este video. Por lo tanto, a manera de resumen, tengamos en cuenta, ¿no? Las cartas de San Pablo, el Corpus Paulino, son 13 cartas, de las cuales son 7 auténticas, las otras no son auténticas. Y advierto, cuando decimos que no son auténticas, es que no estamos diciendo que no sean verdaderas, que no sean correctas, no, sino que habla es del autor material del escrito. Y luego, el grupo de las 13 cartas se suelen estudiar y se suelen ver, analizar, comentar de acuerdo a estas características especiales que hay en ellas en 3 grupos diferentes. Un primer grupo conocido como las cartas doctrinales, primer grupo, cartas doctrinales, o también denominadas las cartas doctrinales como las grandes cartas. Tiene esos dos nombres, pero es el mismo grupo, cartas doctrinales o grandes cartas, que son 4: Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Cartas doctrinales o grandes cartas. Luego las cartas de la cautividad, estas que estamos mencionando acá, Filemón, Filipenses, Colosenses y Efesios. Algunas de ellas son primera y segunda, ¿no? Como en el caso de primera y segunda Corintios. Y luego las cartas pastorales que les mencionaba, como el caso de Timoteo, que son 2 cartas, primera Timoteo y segunda Timoteo, y la de Tito. Entonces, esas son los 3 grupos en los cuales se clasifican las cartas del apóstol San Pablo. Vamos entonces a estudiar la primera carta de la cautividad, que es la llamada carta a Filemón. Es por demás una carta muy pequeña, muy pequeña. Es de las cartas cortas que escribe San Pablo y van dirigidas a una persona, en este caso a Filemón. ¿Quién es Filemón? El destinatario de esta carta. Era un joven cristiano, uno que había sido evangelizado, catequizado por Pablo y por lo tanto
dijéramos así, Pablo lo había hecho cristiano, ¿sí? Y era una persona reconocida, respetada, además que una persona pudiente, una persona rica, en una ciudad del Valle del Licio, es decir, en Asia Menor, y se cree que muy probablemente, no menciona la ciudad, pero por ciertos datos ahí como indirectos, los biblistas llegan a pensar que la ciudad de origen de este Filemón sería Colosas. Más datos de esos que llamamos indicios irán apareciendo a medida que hablemos de las diferentes cartas. Y entonces si haremos alusión cuando lleguemos allá, vea lo que decíamos allá de Filemón, que muy posiblemente era de la ciudad de Colosas. Bueno, entonces eso es lo que podemos nosotros conocer de Filemón, que es el destinatario de esta carta. Luego en la carta también se habla de otro personaje, de un tal Onésimo. Onésimo, ¿quién es Onésimo? Onésimo es un esclavo. Y aquí un pequeño paréntesis para advertir, tener en cuenta, saber que en esa época todavía existía la esclavitud y era algo normal, diríamos hoy en día, era algo aprobado. Hoy en día nosotros rechazamos la esclavitud. En ese entonces, ve, momentos culturales diferentes, el Siebzin-Leben, ¿ve? Aquellas cosas que decimos del ambiente originario en el cual surgió el escrito, nos hablan de cosas como estas. ¿Ve? Entonces, Onésimo era uno de los tantos esclavos que existían en el mundo e incluso en el mundo judío e incluso ya presente, como en este caso, en el seno de la iglesia, de la comunidad primitiva de la iglesia. Este era uno, Onésimo, esclavo, y en este caso era esclavo de Filemón. Decíamos que Filemón era un hombre rico, pudiente. Entonces él podía tener esclavos. Los esclavos se compraban y se vendían. Entonces, dentro de esas compras, en este mundo de la esclavitud, se compra un esclavo como se compra, hoy diríamos, como se compra un closet, como se compra una cama, como se compra una nevera, como se compra una cocina. ¿Eh? Es un objeto más. Entonces, este Onésimo era uno de esos esclavos y era esclavo de Filemón. No sabemos, la carta no nos dice, pero parece ser, todo nos lleva a pensar, los indicios nos llevan a pensar que algo sucedió en la relación de Onésimo con Filemón, con su patrono, algo sucedió porque Onésimo terminó escapándose, huyó. Ahora, esto de la huida en este tipo de cultura y en este tipo de sistema social y político tiene esta circunstancia, la huida de Onésimo, tiene castigo por ley, porque por ley Onésimo le pertenece, es una propiedad de Filemón. Por lo tanto, Filemón tiene derechos sobre Onésimo. Decíamos, algo sucedió, Onésimo termina huyendo, yéndose de la casa de Filemón, ¿sí? Y va a terminar, en últimas, Onésimo va a terminar donde Pablo, que está preso. Algunos creen que Onésimo cayó preso y cayó arrestado, entonces fue llevado y fue a parar coincidencialmente a la misma cárcel donde estaba Pablo. Otros no piensan igual, sino que sencillamente Onésimo conocía a Pablo. Lo conocía, ¿por qué? Porque Pablo era muy allegado, eso nos queda claro por la carta, queda muy allegado, muy amigo de Filemón. Filemón lo estimaba mucho porque había sido su maestro, era el que lo había conducido al cristianismo y lo había hecho cristiano. Entonces había una estrecha relación entre los dos y una gran estima. Y entonces esto lo conocía Onésimo. Y por eso entonces se dicen los biblistas, Onésimo fue a buscar a Pablo.
o para buscar ayuda o para buscar asesoría, o comentarle qué había pasado. A lo mejor él sí le comentó a Pablo qué fue lo que pasó, pero Pablo en ningún momento nos trata o nos comenta esas infidencias. El hecho es que Onésimo llega a donde Pablo y para Pablo, estando en la cárcel, Onésimo le resulta una persona muy útil, muy colaboradora, muy colaboradora. Y Pablo aprovecha entonces también para evangelizarlo y termina bautizándolo, es decir, haciéndolo también cristiano. Pero Pablo, conocedor, ya todo lo que comentamos de Pablo, ¿no? De su ciencia, de su conocimiento, de su sabiduría, de su sensatez también que aparece en estos momentos. Pablo está a gusto con Onésimo, le es de gran ayuda, pero Pablo sabe que Onésimo no le pertenece, que Onésimo le pertenece, por aquello de la esclavitud, le pertenece a Filemón, y que por tanto debe retornárselo a él. Y así lo va a hacer, se lo va a retornar. Y de estas cosas es que le va a hablar precisamente en la carta. Y con el mismo Onésimo, a quien catequiza, lo orienta y lo prepara para que regrese a Filemón y le explica lo de la carta y le pide el favor que lleve la carta y que la lleve él mismo. Entonces Onésimo regresa donde Filemón llevándole la carta escrita por Pablo, que es esta que estamos estudiando. Esa es como la trama, el Sipsin Leven de esta situación, de este escrito conocido como la carta a Filemón. Bueno, entonces esto es lo que más o menos le comento aquí en esta parte de la diapositiva, y aquí llegamos entonces al contenido de la carta. Cuando Pablo escribe esta carta, primero, no, aunque nosotros creeríamos nuestra lectura como cristianos, pero una lectura errónea, equivocada, ¿sí? Nosotros, pensando por Pablo y escribiendo por Pablo, pensaríamos que Pablo tendría que escribirle de esta manera a Filemón. Filemón, tú ya eres un cristiano, de la perspectiva de Cristo, la esclavitud no es aceptada, no es bien vista, ¿sí? Entonces ya no puedes tener esclavos, tiene que renunciar a ello, ¿eh? O pegarle un regaño de por qué, como digo, no sabemos cuál fue el motivo por el cual terminó huyendo Onésimo, escapándose, y si fue que lo maltrató, lo castigó. Entonces, en ningún momento Pablo le hace ese tipo de reproche a Filemón, ni por la esclavitud, ni por el trato que haya tenido con Filemón. No, nunca, por eso decimos, no pronuncia Pablo aquí ninguna condena explícita contra la esclavitud, ni le exige a Filemón que deje en libertad a su esclavo. No le pide eso. Pero sí, vea la motivación por donde va esa astucia de Pablo, le añade una condición que hace mucho más exigente su petición, su súplica, porque en última la carta como que va con ese tono, como una súplica, como una petición a Filemón, en aras de esa amistad y ese cariño que hay entre los dos, y que Pablo siente y cree que la tiene Filemón hacia él, y entonces apela a eso y le dice, ¿no? Que acepte en su regreso a Onésimo, lo acepte, pero ya no como esclavo, que lo acepte, no como exigencia, no como exigencia, ¿no? Sino como decimos aquí, como una especie de condición de motivación para que salga como de algo espontáneo del mismo Filemón. Entonces le dice que no lo acepte como esclavo, sino como un hermano querido, como un hermano querido. Como esta carta es corta, decíamos, no tiene sino un solo capítulo, entonces las citas que hacemos son de versículos. Es un solo capítulo, entonces solo tiene versículos. Esto lo encontramos en el versículo 16. De este modo, entonces, el apóstol está destacando la ley del amor fraternal, ¿ve? Está haciendo la catequesis, la evangelización de lo que es
el seguimiento de Jesucristo. Debe destacar el amor fraternal como principio básico del comportamiento cristiano, pero nuevamente no se lo está imponiendo, se lo está como sugiriendo. Y esto desde el punto de vista cristiano, ¿qué implica? Como dirá San Pablo, leyendo ya el Evangelio, ya para el cristiano no hay ninguna diferencia entre esclavo ni hombre libre, como lo había escrito en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 28. Aquí les traigo el texto de ese Gálatas 3:28, está en azul. Por lo tanto, le decía Pablo a los Gálatas, ya no hay judío ni pagano. Luego, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Como vemos, en ningún momento Pablo está ni regañando ni haciendo reproches a Filemón. Más bien, está aprovechando estas circunstancias para continuar su evangelización y formación en él. La importancia de la carta, de esta carta a Filemón. Los comentaristas antiguos, los biblistas, se preguntaban, bueno, ¿y por qué una carta aparentemente muy privada, ¿sí? Con escasa inquietud pastoral comunitaria, o sea, de interés para la comunidad, ¿cómo es posible que una carta como estas, con estas situaciones y características, haya llegado a ser un escrito canónico? Es decir, esté hoy en la Biblia y por lo tanto sea considerada palabra de Dios. ¿Eh? No dejaba de hacerse esta pregunta, este cuestionamiento, la ciencia bíblica. ¿Cuál es la respuesta que encuentran los biblistas? ¿Por qué esta carta sí debe ser canónica y de hecho por qué está en la Biblia? Porque además de ser una carta como muy personal y luego dirigida de una manera directa a alguien en particular como Filemón, sin embargo la carta nos da a entender que también va dirigida a otras personas e incluso, a lo que aquí llamamos, coloco y resalto en rojo, una iglesia doméstica. Una iglesia doméstica. Esta expresión iglesia doméstica es un término originario allá, en la iglesia primitiva. Hoy muy presente en la teología de la iglesia. La expresión de la iglesia doméstica. Y saben a qué se refiere la iglesia hoy en día cuando emplea esta expresión de la iglesia doméstica. Es decir, lo podríamos nosotros escuchar de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, en nuestras predicaciones, en conferencias, en homilías, ¿verdad? Y a lo mejor nos preguntaríamos, ¿y qué es la iglesia doméstica? A lo mejor que ya lo saben ustedes también, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia doméstica? ¿Qué llamamos hoy en la iglesia, en el marco de la iglesia, en la teología de la iglesia, qué llamamos iglesia doméstica? Iglesia doméstica igual familia, la familia. Esa es la iglesia doméstica. Porque estamos hablando de la iglesia no organización, no institución, no, sino la iglesia en el concepto del Concilio Vaticano II, que está inspirado en lo que fue el proyecto de Jesús. La iglesia no institución, no, sino la iglesia comunidad. La iglesia pueblo de Dios en el lenguaje veterotestamentario. Pero que ese lenguaje veterotestamentario de pueblo de Dios en el Nuevo Testamento permanece pueblo de Dios, pero ya con otra identidad y con otro término, la iglesia. Y la iglesia entendida como comunidad, pueblo de Dios y comunidad. Y el término comunidad nos dice a nosotros ya mucho más.
De hecho, vivimos nosotros nuestra vida diaria en una vida de comunidad, en la comunidad religiosa en la que estamos, ¿ven? Entendemos muy bien aquello de la vida de comunidad. Pues bien, ese concepto ahora llevado al término iglesia doméstica, entonces es la presencia de la iglesia, esa comunidad, ¿dónde? En la familia, en las casas, en los lugares donde vivimos, donde vive la gente. Allí está presente la iglesia y esa iglesia se llama iglesia doméstica. Pues bien, y esto viene de estos orígenes que estamos comentando. Resulta que Filemón, decíamos, era una persona reconocida dentro de la comunidad porque además era jefe, cabeza de una, de una iglesia doméstica, es decir, su familia toda era una comunidad cristiana y se reunía como comunidad la familia para sus prácticas religiosas devocionales dentro del cristianismo. Y muy seguramente en torno a esa familia se unían otros vecinos, otros cristianos, ¿ve? Pero que venían a participar de la vida de comunidad allí en la casa de Filemón. Entonces allí había una iglesia doméstica, una iglesia en la casa. Como ven, no es la iglesia, la comunidad que se reúne en la sinagoga o la comunidad que se puede reunir en el templo, no, es en las casas. Y atención, un paréntesis para decir con fuerza lo siguiente, ténganlo muy en cuenta. La iglesia en sus comienzos, en su origen, en sus comienzos, tenía su vida, es decir, su funcionamiento era precisamente en las familias, por lo tanto en las casas, no en las sinagogas ni en el templo. La iglesia, por lo tanto, nació fue en las casas. ¿Quién es el fundador de nuestra iglesia? La persona de Jesús. ¿Eh? Y ahora, ¿dónde nació Jesús, fundador de la iglesia? Nació en el seno de una familia, en una casa. Quiso él entonces que su proyecto iniciara allí, en las casas, en las familias. Ahora, a la luz de estas cosas, hagamos la lectura hoy por hoy, ¿sí? En el mundo nuestro cristiano y católico, ¿ve? Si esa iglesia doméstica está presente hoy en el mundo. Y tendremos que lamentarnos y decir, aceptar que lamentablemente no es así. Y por eso más bien nuestros obispos como pastores con nuestros sacerdotes tratan de recuperar esta dimensión y hacer que nuevamente las familias sean las iglesias domésticas donde surge la fe. Porque de hecho, antes de nosotros ser religiosos, de ser consagrados, donde recibimos nuestra formación cristiana, por lo menos nuestra generación, ¿ve? Ya la generación actual seguramente que no. Ya hoy un niño y un adolescente, hoy por hoy, lamentablemente es diferente la situación. Ya no reciben la formación religiosa en la casa. Pero nosotros, por lo menos yo, sí soy y conozco mi generación que éramos formados, nosotros recibimos nuestra fe, nuestra doctrina, fuimos hechos cristianos, evangelizados en el seno de nuestras familias. Fue allí donde nacimos como cristianos, en la familia. Ya después entonces nos vinculamos a la parroquia y fuimos a la catequesis de la parroquia como preparación a los sacramentos, primera comunión, confirmación y luego pues todo lo demás. Pero como cristianos nos hicimos y nacimos en la iglesia doméstica, allí en nuestro hogar, en nuestra familia. Y nuestros padres, en unos casos mucho más influencia la mamá, en otros casos influencia el papá, recibimos esa formación cristiana. Entonces vean todo este paréntesis que cierro ahora
para dar una formación alusiva a lo que es este aspecto de la iglesia doméstica que aparece aquí en la carta a Filemón, que decíamos, aparentemente es una carta como muy personal, muy particular, dirigida a Filemón, pero advertimos interiormente que la carta también va dirigida a esa iglesia doméstica, a la iglesia que se reunía allí. Por lo tanto, esta carta a Filemón encarna, decimos acá, una actitud respecto a la esclavitud que merece también la atención cristiana. Entonces ya Pablo, a raíz de estas circunstancias, aprovecha para empezar a hacer una evangelización cristiana de esa situación que era hasta el momento normal en el mundo antiguo respecto a la esclavitud. Entonces ya se empieza a cuestionar desde la fe cristiana esa realidad de la esclavitud. En primer lugar, manifiesta Pablo que el afecto pastoral y generoso que tiene él también ya por Onésimo. Pablo lo conoce como un esclavo, pero lo acepta y lo trata ya no como un esclavo, sino que, como le insinúa a Filemón, ¿sí? Lo trata como un hermano. Sabiendo que es un esclavo, ahora lo trata como un esclavo. Y por eso ya está mostrando esa actitud de pastor frente al mismo Onésimo. En segundo lugar, cuando Pablo decide enviar de nuevo a Filemón, de vuelta a casa a Onésimo, donde Filemón, Pablo no está intentando, decimos acá, cambiar la estructura social existente. No, en ningún momento Pablo se mete con eso. Es parte de la estructura social del mundo en que se vive, pero sí empieza a evangelizarlo. Y en tercer lugar, la solución personal que transmite Pablo era transformar, interiorizar esa estructura social, ¿sí? Es decir, que a partir de la fe se hiciera una nueva lectura y esa lectura llevara a un tratamiento distinto, como ya lo leíamos en la enseñanza de Pablo a los Gálatas. Aquí vamos a recordarlo ahora en otros textos. En la carta primera a los Corintios tenemos en esta diapositiva dos textos al respecto. El primer texto es de 1 Corintios capítulo 7, versos 20 y 22, que dice así: que cada uno permanezca en el estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó. Vea cómo Pablo es muy respetuoso, muy delicado incluso al tratar estas cosas, estos asuntos. Que cada uno permanezca en el estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó. Y hace las preguntas. ¿Eras esclavo al escuchar el llamado de Dios? No te preocupes por ello. Y aunque puedas llegar a ser un hombre libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Vea cómo va evangelizando cada faceta de la vida. Verso 22. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ahora es un hombre libre en el Señor. De la misma manera, el que era libre cuando el Señor lo llamó, ahora es un esclavo de Cristo. Vea cómo coge y transforma el sentido de cada uno de los términos. Entonces nosotros que nos consideramos libres, tenemos que ya desde nuestra fe cristiana ahora considerarnos, sabernos, sentirnos esclavos, pero esclavos de Cristo. A la manera como lo aprendemos, nada menos que su Madre Santísima en el rezo del Magnificat, ¿no? Aquí está la esclava del Señor, como aparece en Anunciación, en la respuesta que le da al ángel. Aquí está la esclava, la sierva del Señor, la servidora. Bueno, y el segundo texto de la misma carta, primera a los Corintios, pero ahora en el capítulo 12, el verso 13. Porque todos, hablándole a cristianos, hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, tanto judíos como griegos,
atención, esclavos como hombres libres, todos hemos bebido del un mismo espíritu. Creo que estos textos son claros, contundentes de lo que es la postura de Pablo frente a la esclavitud. Pero decíamos, no está pretendiendo abolirla, luchar contra eso, no, sino empezar a evangelizar desde el mundo cristiano esa realidad. Y de verdad que a estos momentos hemos avanzado mucho, pero no del todo ha desaparecido la esclavitud. La esclavitud en sí misma y luego las diferentes formas que hay en esclavitud. Incluso nosotros mismos somos esclavos, aun siendo cristianos, esclavos de muchas cosas, ¿no? Esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros temperamentos, esclavos de nuestras miserias, bueno, y todo lo demás que cada uno sabe de sí mismo. Bueno, eso es lo que podemos entonces hacer de la carta a Filemón. Ahora, lo interesante es que ustedes con este estudio, si ya han hecho una primera lectura de esta carta, por ejemplo, a Filemón, vuelvan con esta luz a la carta de Filemón y van entonces a comprender mucho más el mensaje de ese texto, de esa carta. Venimos ahora a una segunda carta de la cautividad. Recordemos que estamos en ellas, cartas de la cautividad, cartas que escribe Pablo desde la prisión. Ahora una segunda carta es a los filipenses. Filipenses es un término que es el gentilicio de aquellos que son originarios o residen en Filipos. Filipos, como pueden ver aquí entonces en el mapa, tenemos el mapa desde otra edición, desde el mismo mapa del mundo que evangelizó San Pablo, ¿ve? Y aquí tenemos, estamos en plena tormenta, esperamos que no se me vaya la luz. La comunidad de Filipos, aquí está, Filipos. En tiempos de Pablo, esta ciudad, Filipos, era una ciudad muy importante de la provincia romana. Estamos bajo el Imperio Romano, entonces esta es una provincia romana conocida como Macedonia. Fundada en el año 358-357 antes de Cristo, y fue fundada por Filipo II de Macedonia. Y como pueden ver, entonces, vea, aquello que está en la mente de Pablo, el proyecto de Pablo. Pablo no sencillamente no va a que en cumplimiento del mandato de Jesús, el mandato misionero y bueno, empezar a recorrer el mundo y bueno, y a lo que salga. Bueno, hoy me puso el Señor aquí, mañana me pondrá. No, Pablo muy inteligentemente, como vamos viendo, se dirige en primer lugar a las grandes capitales, a las grandes ciudades, grandes en su dimensión, pero grandes también en su vida, su estilo de vida. Fundamentalmente son ciudades cosmopolitas, es decir, donde se concentra mucha población de diferentes culturas, de diferentes lugares. Luego ciudades donde hay mucho movimiento y este movimiento fundamentalmente es por el comercio y todo esto hace unas condiciones muy particulares. Para él como predicador y para el cristianismo adversas, porque desde el punto de vista religioso son, por lo tanto, ciudades muy paganas y muy idólatras. Paganas en sentido de una vida desordenada, únicamente vida de mundo, vida de placer. Y luego a nivel ya teológico, adorando muchas divinidades. Y en esas comunidades también, por lo tanto, hacer ciudades grandes y cosmopolitas, con presencia también de grupos de judíos y en gran número. Entonces Pablo decía, bueno, aquí me tengo que meter yo, aquí tengo que hacer presencia. Y sin miedo a estos obstáculos, a estas dificultades, y luego sabiendo él de antemano que iba a tener bastante oposición y que incluso hasta su propia vida corría peligro. Pero él se animaba a hacerlo. Y entonces ahora lo encontramos aquí en la comunidad de Filipos. En Filipos empezó Pablo la fase
europea de su obra misionera. Entonces, como pueden ver aquí, ya Filipos es a esta otra parte del mundo. Aquí ya estamos en Europa. Aquí ya después de pasar este mar, aquí toda esta parte es Asia, ¿no? Entonces ya había evangelizado gran parte de Asia, ahora lo encontramos aquí en Filipos, y empieza entonces a evangelizar a Europa. Después, como ya lo he mencionado, por aquello de Filemón, también va a llegar aquí a Tesalónica. Bueno, en Hechos, una de las fuentes que tenemos en la Biblia sobre la vida y obra de San Pablo, en Hechos capítulo 16, versos 11 al 40, allí San Lucas nos describe con algunos adornos legendarios, como escritor, de la fundación de esa iglesia en Éfeso, de cómo fue el nacimiento de la iglesia cristiana en Éfeso, pero ahora descrita por San Lucas y, como decíamos, con cierto ropaje también literario. Continuando entonces un poquito metiéndonos al interno de la comunidad, cómo era la comunidad allí en Filipos, una ciudad grande, muy comercial, una urbe cosmopolita, pero con gran presencia de judíos. Tan solo que allí los judíos no tenían propiamente una sinagoga. Ya conocemos nosotros qué es la sinagoga. Las sinagogas son aquellos lugares que los judíos crearon cuando ya no tuvieron el templo, cuando tenían el templo, pero el templo se lo habían destruido, se quedaron sin templo. Entonces ellos idearon la creación de estos recintos más pequeños y donde las familias cercanas se pudieran congregar para el culto, que fundamentalmente consistía en esto, en la lectura de la palabra de Dios. Es decir, lo que nosotros conocemos hoy en día como la liturgia de la palabra. Entonces, allí los judíos se reúnen para eso y a través de la liturgia de la palabra, atención, la intención, ¿cuál era? Que eso sí nos debe ayudar a nosotros, porque nosotros cuando vamos a la liturgia de la palabra, vamos por allá con una actitud, no es que no es propiamente cristiana. ¿Por qué? Porque vamos sencillamente por aquello de cumplir con el precepto de la misa, y la misa es el conjunto, y entonces cuando llega la liturgia de la palabra, para mí pues es un momento más de la misa, pero no es lo que es el evento, la palabra de Dios que va a ser proclamada, Dios que me va a hablar. Por lo tanto, debo estar atento, por lo tanto, a ver qué me va a decir Dios. Y como yo esa palabra no la entiendo, entonces a ver cómo me la explican, cómo me facilitan a mí su entendimiento, su comprensión. Pues bien, a eso era que iban los judíos a la sinagoga, a la lectura de la palabra de Dios, para recordarla siempre, para tenerla presente, pero luego que por la predicación de sus rabinos, de sus maestros, se les facilitara a ellos su comprensión. Ellos querían entender el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la importancia de la sinagoga. Entonces decíamos que ahora, volviendo a la comunidad de Éfeso, había comunidad judía, pero no tenían sinagoga. Entonces, ¿qué hizo Pablo? No se amilanó, nuevamente dijo, no, entonces me voy para otro lugar. No, Pablo empezó allí su predicación en un lugar de oración que había junto al río Crénides. Había un río que atravesaba la ciudad y allá en un sitio muy especial había como un lugar propicio para la oración. Entonces allí empezó él a reunirse, a convocarse con sus seguidores y a predicarles el Evangelio. Ahora, en esta comunidad cristiana de Éfeso, las mujeres están aquí resaltadas con azul y aquí representadas en esta fotografía. Las mujeres en la comunidad de Éfeso desempeñaron, por lo que nos dice Pablo, perdón, lo que nos dice San Lucas sobre Pablo en aquella ciudad en Éfeso, que estas mujeres desempeñaron un papel muy destacado en la comunidad desde un principio y se destacaban estas mujeres
que Lucas menciona en el libro de los Hechos y luego también Pablo en la carta a los Filipenses. Lucas menciona en el capítulo 16 de Hechos, el texto que está aquí consignado, para tener el video y el audio, abrir nuestra Biblia, leer el texto inteligentemente, y allí entonces Lucas nos va a hablar de que la presencia de esta mujer, Lidia, el solo hecho ya de mencionarla ya es hacerla notoria, de que es una figura importante prestante dentro de la comunidad, algún rol importante estará desempeñando. Y luego Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, nos habla en esos versículos de otras dos mujeres, Evodia y Síntique. Ahora, desde luego que estos nombres a lo mejor no son muy atractivos, ¿no? Y que incluso si encontráramos a alguien, alguna mujer que llevar el nombre de Evodia, pues como que no, nos miraríamos así los unos a los otros y diciendo, mira, pero qué nombre tan raro, tan extraño, ¿sí? Y la llamaríamos, como decimos ahora nosotros, aquella lista de personas que tienen nombre sin tocayo, es decir, que son únicas en el mundo, porque ¿quién va a llevar esos nombres como tan extraños, no propiamente exóticos, ¿no? Bueno, entonces Evodia y Sintique, bueno, a lo mejor algún principiante le llamará la atención estos nombres y cuando tenga algún hijo, alguna hija, entonces le coloque estos nombres, ¿no? Quizás Lidia sí tenemos ese nombre entre nosotros, a lo mejor escrita no con I latina, sino con Y, pero esa misma Lidia. Bueno, entonces, esto porque estamos hablando de la presencia de las mujeres en las comunidades. Cuando en la comunidad judía la mujer es ignorada como los niños, los que cuentan son los hombres. Por aquello que en la comunidad judía, entre el mundo judío, las mujeres no son propiamente una persona, sino que son parte de la propiedad del marido. Es decir, son parte, en el lenguaje nuestro aquí de Tiquisia, son parte como de los chunches del marido, perdónenme la expresión, pero es un poquito como para que me entiendan el concepto que tienen ellos, la cultura que tienen ellos frente a la mujer. Por eso los textos sagrados aparecen como textos muy machistas. Pero aquí ya estamos viendo, por ejemplo, en el trato, como lo veíamos en el trato de los evangelios, especialmente el trato de Jesús hacia las mujeres, un trato de mucha delicadeza y reconocimiento, rompiendo todos esos esquemas y estructuras culturales de los judíos, donde un judío por ley no puede hablar en público con una mujer y la mujer tiene castigo. Fíjese, no se castiga al hombre, pero se castiga a la mujer con castigos tan crueles como la lapidación inclusive, cuando encuentran a una mujer hablando en público con un hombre. Y no se diga a solas, a solas. Y leamos el capítulo 4 de San Juan, volvamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, el famoso texto de Jesús y la samaritana. Cómo Jesús, como hombre, está hablando con una mujer, ¿sí? En un lugar apartado y los dos solos, rompiendo todos los esquemas. Y no solamente ese episodio, sino todo el trato que Jesús tuvo con la mujer, ¿no? Donde incluso manifestaba su cercanía y en el mismo trato humano, en las palabras, con mucha amabilidad, con mucho cariño. Bueno, y aquí entonces encontramos como también Pablo tiene en consideración, aparecen junto a él, como en tiempos de Jesús también, que muchas mujeres le acompañaban, le seguían, le servían, también aquí en la presencia del ministerio apostólico de San Pablo. Un detallito sí que nos quedan de estos nombres, desconociendo ya allí como la parte interna de la exégesis bíblica, es que estos nombres sí nos manifiestan necesariamente que estos nombres son de origen gentil, es decir, más bien del mundo griego. Y nos estarían hablando entonces que estas mujeres que llevan estos nombres, por lo tanto, son mujeres venidas no judías,
sino del mundo pagano, pero que ya están en la comunidad cristiana, figuran como cristianas, son hechas cristianas y colaboran dentro de la vida de la iglesia. Hoy diríamos con algún tipo de ministerio. Empiezan a aparecer esas mujeres servidoras dentro de la iglesia. Para más detalles entonces sobre esta carta de San Pablo a la comunidad de Éfeso, que es una comunidad y una carta muy importante, los efesios le causaron, es una comunidad que quiere Pablo y una comunidad porque que a Pablo le dio grandes problemas de cabeza, diríamos hoy en día, ¿no? Y como una madre, como un padre que a su hijo que más le da guerra, como que le tiene mayor afecto, mayor cariño. Por eso entonces es importante ver más detalles al interno de la carta, que aquí no podemos pues por tiempo alargarnos, y por eso entonces les remito a ver el siguiente video que les presenta un resumen con más detalles de lo que yo les he expresado. Es este video que viene aquí en la diapositiva, pero que no lo vamos a abrir aquí, sino que se lo subo a la plataforma y ustedes en estos momentos en que van aquí en la clase paran el video de mi exposición y van a ver este video que, como les digo, les adjunto en la plataforma sobre la carta a los filipenses. Y con ello entonces se nos permite avanzar a la siguiente carta. Perdón, la carta ahora sí a los Efesios. La anterior era la carta a los filipenses. Me estaba transcordando. Entonces, ahora sí llegamos a la carta a los Efesios. Efesios, es decir, el gentilicio de quienes son originarios o residen en Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? Entonces aquí está el mapa y aquí está Éfeso. Este punto rojo indica Éfeso. Como ven, nuevamente una gran capital, como vamos a ver, una gran ciudad, y todas como ubicadas aquí en la costa del mar, donde se mueve la vida cultural, la vida política, la vida económica de estos pueblos, de todas estas poblaciones, de todas estas ciudades. Entonces vamos a hablar de esa comunidad, de la carta a los Efesios, los cristianos de Éfeso. Esta carta en sí no contiene ninguna noticia o exhortación personal, como tampoco parece responder a problemas como muy particulares, muy concretos, en los que estamos habituados en el resto de las cartas del apóstol San Pablo, que esa será como más o menos el seguimiento que encontramos en ella, ¿no? Pablo se dirige a una comunidad en concreto porque allí hay unos problemas, y entonces Pablo, que ha fundado esas comunidades, quiere resolver esos problemas, ayudar en su resolución. En este caso no, propiamente no aparecen esas situaciones. ¿Qué encontramos entonces en la carta a los Efesios? Encontramos al final unos saludos donde tampoco no se nombra a nadie en particular, saludos pues para todos, pero nadie en particular en sus otras cartas, y entonces manda un saludo para todos, pero dice en particular a fulano, a sutano, y los va mencionando. En este caso no. Todo esto entonces se convierte en un indicio de que esta carta, más que una carta propiamente dicha, sería una especie de encíclica, la que llamamos nosotros y conocemos como la carta a los Efesios. Sería como una especie de carta encíclica. No necesitaría explicar el término, ya lo conocen, porque en algún momento lo mencioné y lo expliqué. Y no necesitaría ahondar en ello si estuviera seguro que ustedes conocen lo que les he hablado, el magisterio de la iglesia. ¿Dónde está el magisterio de la iglesia? En los documentos de la iglesia, en los documentos conciliares, fundamentalmente para nosotros del Concilio Vaticano II. Y cuando les he hablado del Concilio Vaticano II, les he dicho que el contenido que hay dentro de ese documento, de ese libro, llamado así Concilio Vaticano II, una serie de documentos, y dentro de esos documentos, que son variados también, como lo estamos viendo aquí en todos los libros de la Biblia, documentos diferentes, hay allí unos documentos que se conocen como
encíclicas, como la encíclica de la Lumen Gentium. ¿Y qué es una encíclica? Es una especie de carta, pero no una carta como lo estamos viendo aquí en San Pablo, dirigida a una comunidad en concreto, Éfeso, Roma, Tesalónica, o a una persona en particular, Filemón, Timoteo, Tito, no, sino una carta dirigida a los cristianos del mundo, por lo tanto una carta circular, una carta para que circule, por eso se llama encíclica. Encíclica es que da vuelta. Entonces, de esa manera se entienden las cartas encíclicas. Una carta que yo dirijo a una comunidad, pero para que la lean ahí y no se quede en la comunidad, sino que se la pase a otra, la lean y la pasen a otra vez, que vaya circulando. Eso es lo que significa una carta encíclica. Ese tipo de escrito, como una carta encíclica, sería esta carta a los Efesios. Una carta que envió Pablo a las iglesias en plural, no la iglesia en particular de Éfeso, sino a las iglesias de la provincia romana de Asia. Toda esta provincia, aquí ve, la provincia de Asia Menor. Todo este territorio está dominado por Roma. Roma, que es aquí la capital de Italia, es dueña de todo este mundo, ¿ve? Y el emperador romano es el emperador, amo y señor de todo este territorio. Territorio dividido por provincias, y una de esas provincias es Asia Menor. Y la carta va dirigida entonces principalmente aquí a la comunidad de Éfeso, pero es una carta circular, una carta encíclica para que se rote por todas las iglesias que están distribuidas por toda Asia Menor. Eso es lo que quiere decir lo que estamos diciendo, lo que estamos exponiendo. Tan solo en el siglo segundo ya de nuestra era, esto del comienzo de la carta, la manera como fue escrita y fue dirigida. Ya en el siglo siguiente, en el siglo segundo, entonces ya empezó a aparecer que esta carta era dirigida directamente a Éfeso, y así entonces fue que se le empezó a conocer, y con ese conocimiento llegó hasta nosotros, como la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pero inicialmente era una carta en general para todos los cristianos. Veamos esto en el mismo comienzo de la carta. El versículo, y lo que está aquí en azul, es el primer versículo que aquí les transcribo. Efesios capítulo 1, verso 1. ¿Cómo dice Pablo? Pablo, es decir, el remitente, y lo que les decía, vean, vayamos a cualquier carta de Pablo. Aquí tomamos esta, por ejemplo, y cómo se identifica el remitente. Yo, Pablo. ¿Y quién es él? Apóstol, ¿ves? Se identifica apóstol de Jesucristo, por aquello de que él no forma parte del grupo de los 12, y que se creía entonces, como hasta nuestros días, que apóstoles eran únicamente los 12. No, además de los 12, estuvo también Pablo, y es realmente, y como él se considera y se identifica y se presenta, aquí está el caso, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿ve? No por voluntad de Pedro o de los demás apóstoles, sino del mismo Dios. Pero vamos al saludo de Pablo a esta comunidad. Saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Como ven, no está mencionando ninguna comunidad. Ahora, ¿cómo se dirige a ellos? Entonces, ¿a quién va dirigida? A los cristianos. Y atención a este dato. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué otro nombre tenían los cristianos en estos tiempos de Pablo? También a los cristianos se les llamaban los santos. Aquí cuando dice Pablo que en su saludo, que va dirigido su saludo a los santos, no es no es a San Antonio de Padua, a Santa Rita de Casia, a la Madre Teresa de Calcuta. No es a los santos que tenemos nosotros en el santoral de la iglesia. No, los santos son los cristianos, los que han sido bautizados y están siguiendo ahora en su fe a Cristo Jesús. Esos son los santos. Es decir, era otro nombre que se le daban a los cristianos
o a los discípulos, a los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva. Entonces, leamos santos porque así dice el texto, pero entendamos que el término santos aquí es, intelectualmente yo cambio el término santo para entender el mensaje por el término cristianos. Entonces, con la traducción hecha intelectualmente, allí en mi mente queda así: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, saluda a los cristianos que creen en Cristo Jesús. ¿Dónde? Que están en el mundo, o sea, allí en Asia Menor, porque hacia allá va dirigida la carta. Llegue a ustedes, los cristianos, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la carta inicialmente, ¿no? Como decíamos, una carta circular, no una carta propiamente en particular. Y tan solo en el siglo II ya empezó a surgir esa tradición que esta carta era dirigida expresamente a la comunidad de Éfeso. Y desde entonces la conocimos como la carta a los Efesios. Esto usted no lo conocía, no lo sabía de antes de este estudio. Ahora usted esto lo entiende y esta luz entonces le permite ir a hacer una lectura nueva y más comprensiva de la carta a los Efesios. En esta carta, Pablo, por otra parte, retoma, es decir, vuelve a tomar con mayor amplitud, explica más, se extiende más y de una manera mucho más ordenada temas que ya había tratado él en la carta a los Colosenses. Y nuevamente entonces vuelve a aparecer aquí esta comunidad de Colosas. Los temas que Pablo trata aquí en la carta que estamos estudiando, la carta a los Efesios, ya los había mencionado en la carta a los Colosenses. Tan solo que ahora aquí los retoma y los amplía. Entonces, con estas luces habría que, en un estudio, si usted está interesado realmente en conocer la Sagrada Escritura, este dato lo llevaría a usted a leer nuevamente no solamente la carta a los Efesios, sino la carta a los Colosenses para que entienda y vea la claridad de la conexión que hay entre las dos cartas. Sin embargo, a pesar de las numerosas semejanzas que encontramos en las dos cartas, porque podríamos entonces nosotros como facilistas y como fundamentalistas, bueno, se trata de lo mismo, entonces me quedo con una de ellas nada más, me quedo entonces con esta de la carta a los Efesios. No, sería una postura equivocada. ¿Por qué? Porque aun cuando los temas son tratados igualmente en una y en otra carta, sin embargo son tratados de manera diferente. Hay nuevas expresiones que adquieren nuevos matices, por lo tanto, nuevos significados. Profundizamos más, y esto es lo que hace, lo que vamos a llamar después la teología paulina, la teología de San Pablo, el pensamiento teológico de San Pablo, que empieza a ser esbozado de una manera, pero luego él lo va explicando, lo va profundizando en las demás cartas. ¿Qué otro detalle encontramos en esta carta a los Efesios? Muy probable, nos dice la ciencia bíblica, que un discípulo suyo, un discípulo de Pablo, haya intervenido en la redacción de esta carta. Entonces, por esto es que hablábamos de la autenticidad de las cartas, que las 13 cartas son de San Pablo, pero auténticamente paulinas solamente 7. Esta no sería auténticamente paulina. Como vemos, son temas que trató Pablo con los colosenses, los está tratando aquí con los efesios, pero la carta no la escribió él, sino estamos diciendo, nos dice la ciencia bíblica, que muy posiblemente, muy probable, no tenemos el dato contundente, pero los indicios nos llevan a esta percepción, que esta carta no la escribió Pablo, sino un discípulo suyo. Y discípulo no quiere decir que iba escuchando y él iba escribiendo, no, que escribió mucho tiempo, incluso después de muerto Pablo, cuando Pablo ya había muerto.
Así se explican entonces ciertas particularidades del estilo de la carta, que difieren un poquito con el estilo original de Pablo, y esto lo identifican muy bien los biblistas, y por lo tanto de su composición. Más detalles sobre esta carta a los Efesios, entonces nuevamente los remito a un nuevo video. Es el video que aparece mencionado, señalado en esta otra diapositiva, que no lo vamos a abrir aquí para no ser más pesado y más difícil de subir luego esto a la plataforma, sino que lo coloco por aparte y entonces usted detiene su clase y va a buscar el video que le suba a la plataforma como este video de la carta a los Efesios para ver esos detalles de más. Y entonces continuamos ahora con las llamadas cartas pastorales. Las anteriores eran cartas de la cautividad, las que Pablo escribió desde la prisión, estando preso. Por eso dirá él, escribo entre cadenas. Ahora venimos a las llamadas cartas pastorales que les anunciaba en un comienzo, que se llaman pastorales porque van dirigidas no a comunidades o a personas en particular, ni son cartas encíclicas circulares, sino que van dirigidas a personas que son pastores de comunidad. Y son 3 cartas nada más. 2 cartas a Tito, conocidas como Primera Timoteo y Segunda Timoteo, y una sola carta a Tito. Aquí está una imagen, una diapositiva que los representa a ellos, Santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos de Pablo, cuya fiesta se celebra el 26 de enero en nuestra liturgia en la Iglesia Católica. La razón por la cual estas cartas se llaman pastorales ya se la expliqué, y este nombre de pastorales se les dio en el siglo XVIII, es decir, cuando se da toda esta ebullición de la ciencia bíblica, que es desde mediados del siglo XVIII y luego en el siglo XIX hasta nuestros días, que sigue desarrollándose la ciencia bíblica. Entonces, en el siglo XVIII fue que se le dio el título de cartas pastorales, es decir, se les identificó y se les clasificó como un grupo muy especial con este nombre. Y pastorales porque está dirigida entonces a los jefes de la comunidad, a pastores de la comunidad. Y aquí es donde la iglesia, ya en la vocabulario, en la teología que utiliza hoy en día, habla de una teología pastoral. Incluso cuando nosotros tenemos una formación teológica, cuando hacemos a nivel de universidad, a manera de formación académica como teólogos, una de las muchas materias de las asignaturas que tenemos en nuestro pensum para una licenciatura en teología, una de esas materias llevará por nombre teología pastoral. Y desde luego esa teología pastoral estará inspirada, tendrá como fundamentación bíblica las cartas pastorales de San Pablo a Timoteo y a Tito, como las demás cartas desde luego también, pero principalmente estas. ¿Ve? Y de aquí entonces es donde viene el término ese de la teología pastoral y una materia que es objeto de estudio dentro de el estudio de la teología como ciencia para las personas que quieran. Los destinatarios de estas 2 cartas entonces son aparentemente Timoteo y Tito. Decimos aparentemente porque ya los indicios internos llevan como a poner un poquito en duda de que sea propiamente Timoteo, sea propiamente Tito, o que la autenticidad de la carta sea propiamente de San Pablo. De todas maneras, vamos a ver quiénes fueron estos personajes, Timoteo y Tito. En sí, en la historia que se conoce de todos estos personajes que venimos mencionando, aparecen estos Timoteo y Tito como colaboradores muy estrechos de San Pablo. Fueron compañeros de misión. Formaron equipo misionero con Pablo, estos Timoteo y Tito. Y según Hechos 16, 1, 3, detengan el video, abramos la Biblia, Hechos 16, 1, 3, Timoteo aparece allí. ¿Quién es Timoteo? Un hombre nacido de un matrimonio mixto.
Ya ustedes saben en el lenguaje bíblico y teológico qué significa esta expresión matrimonio mixto, porque un ignorante, un principiante en Biblia, alguien que no ha estudiado Biblia, pero ¿cómo así? ¿Por qué nos hablan de matrimonio mixto? Pues si se entiende que los matrimonios son mixtos, hombre con mujer. No, ese no es el sentido del término de la expresión bíblica del matrimonio mixto. Matrimonio mixto en Biblia hace referencia a que es el matrimonio que se realiza, la unión marital que se realiza entre personas de distinta religión, de distinta creencia. Para colocar ejemplos, entonces, el matrimonio que se podría dar, y de hecho los hay, existen, entre, por ejemplo, un católico y un judío, dos religiones distintas. No por ser de religiones distintas, mmm, mmm, estaría prohibido casarse, ¿no? Se pueden casar, pero hay toda una legislación. Pero yendo allí al campo judío, al escenario judío, esos matrimonios mixtos estaban prohibidos para los judíos. O sea, un judío no se podía casar con una persona distinta de la religión judía. Es decir, un judío, un hombre, un varón judío, no se puede casar con una mujer de otra religión. Ni una mujer judía se puede casar, está prohibida por ley, con un hombre que sea de otra religión que no sea la judía. Esos son los matrimonios mixtos que en la Biblia, por lo tanto en el mundo judío, están prohibidos. En el lenguaje aquí paulino de las cartas de San Pablo, que son los matrimonios mixtos, el casamiento que se podría dar entre un judío y un pagano. ¿Ve? Ya desde el punto de vista religioso la lectura es otra. Cuando decimos un judío, es decir, entre un creyente y un pagano, ¿qué es? Un no creyente. Y en la comunidad cristiana, que es con la que estamos con Pablo, entonces un judío que se ha hecho cristiano, pero que proviene del judaísmo, que tiene toda una legislaciones judías que él guarda, pero también ahora como cristiano asume otras, ¿ve? No se puede casar con una persona pagana, o sea, no creyente. Eso está prohibido. Y en tiempos de Pablo, ese precepto está todavía vigente. Entonces, estamos hablando de Timoteo. Timoteo es hijo de un matrimonio mixto, es decir, papá judío, pero un judío que por la diáspora, por la dispersión, ¿sí? En el mundo pagano, en el mundo helenístico, se ha casado con una pagana. Entonces, la mamá de Timoteo es pagana, el papá es cristiano. Y se hizo cristiano Timoteo en determinado momento, por la enseñanza que recibió de Pablo, conoció a Pablo, fue evangelizado por Pablo, fue catequizado por Pablo y fue preparado para el bautismo y bautizado por Pablo, cuando Pablo se encontraba en Listra. Eso nos lo dice allí el libro que les citaba del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, este Timoteo desempeñó la función de representante de Pablo en misiones especiales. Ya habíamos hablado de que, por ejemplo, en la comunidad de Tesalónica, Pablo encontró dificultades y algunos problemas y como Pablo tenía mucho compromiso y mucha misión, entonces no se olvidaba de la comunidad, se preocupaba de las comunidades y allí donde había problemas, si podía ir él, iba él. Y si no podía ir él, entonces enviaba, preocupado por esa comunidad y sus problemas, enviaba a un emisario, alguien en representación suya, encomendado por él y luego con algunas recomendaciones de parte suya que llevaría ese misionero. Entonces, Timoteo es uno de ellos. En varias ocasiones, Pablo envió a Timoteo con misiones especiales a resolver problemas, a llevar su mensaje a comunidades que están en problemas, en conflicto en determinados momentos. Eso usted lo puede leer en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versos 2 y 6. Cómo Timoteo le ayuda a Pablo con la comunidad de Tesalónica. Luego con la comunidad de Corinto, nuevamente, también en circunstancias parecidas, 1 Corintios 4 y luego capítulo 16, Pablo envía a Timoteo a Corinto también a resolver ciertos problemas. Y muy probablemente incluso en Filipo.
Filipenses capítulo 2, versos 19, 23. ¿Ve? Y de esta manera entonces se resalta y se entiende mejor aquello de que decíamos son colaboradores de Pablo, colaboradores cercanos. Ahora que Pablo les encargue estos trabajos tan delicados, tienen que ser personas primero muy conocidas por Pablo, primero de mucha confianza para Pablo y hasta en un tercer momento, hasta de cariño de Pablo hacia ellos. ¿Ve? Confía tanto y les tiene tanto cariño que les encomienda esas misiones tan especiales y delicadas. Estamos hablando nada más de Timoteo. También este Timoteo estuvo en estrecho contacto con Pablo durante su encarcelamiento en Éfeso. Cuando Pablo estuvo en uno de sus encarcelamientos en Éfeso, Timoteo estuvo muy pendiente de él. ¿Eh? Eso aparece en la misma carta a Filemón, capítulo primero. Y luego también cuando Pablo fue a Corinto, eh, también lo acompañó allí en la misión en Corinto, y desde allí cuando escribió la carta a los romanos, parece que también lo acompañó Timoteo, porque de hecho en los saludos Pablo dice, yo Pablo lo saludo, pero también Timoteo, en Silas, Silvano, ¿ve? Envía saludos a nombre de ellos. ¿Por qué? Porque lo están acompañando. Incluso este Timoteo se le menciona como coautor de 4 de las cartas auténticas de Pablo, de las cartas auténticas, es decir, de las que escribió Pablo. Ya les decía, como Pablo dice, yo Pablo lo saludo, pero también Timoteo. En 4 de esas cartas aparece Timoteo como coautor de la carta. Segunda Corintios, aquí están los cuatro textos que dan ese testimonio, lo que están aquí entre paréntesis. Segunda Corintios, Filipenses y Tesalonicenses y la carta a Filemón. Bueno, eso de Timoteo. De Tito. Tito es un gentil, es decir, un pagano convertido, es decir, hoy por hoy un cristiano, colaborador de Pablo, pero él en su vida pasada era un gentil, era un pagano que conoció a Pablo en una conferencia en Jerusalén y, perdón, en su evangelización conoció a Pablo y se hizo cristiano y lo seguía a Pablo y luego lo acompañó a Pablo cuando se dio el famoso concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia hacia el año 50 de nuestra era. Pablo estuvo presente en ese concilio de la iglesia, primer concilio de la iglesia. Hacemos referencia al último concilio de la iglesia, que es el nuestro, Concilio Vaticano II. Pablo estuvo en el primero, nosotros somos parte del último, pero no estuvimos allí, pero tenemos los documentos, ¿no? Y por testimonios que nos da Pablo en sus cartas, Tito, este personaje Tito, acompañó a Pablo en ese primer concilio de la iglesia y luego más tarde lo llevó a una misión delicada en Corinto, misión delicada, donde habían problemas graves. Corinto, gran capital, decíamos, cuando lo estudiamos en las primeras cartas, pero una comunidad con muchos problemas. Pablo quiere mucho esta comunidad, pero le causó muchos dolores de cabeza esta comunidad de Corinto. Pues allí llevó él a Tito como compañero de misión y le ayudó a tratar aquellos problemas en aquella comunidad. Léanlo en estos textos que aquí les transcribo en la parte final de la diapositiva y que culminan en la diapositiva siguiente. Más tarde, este Tito desempeñó la función de delegado de Pablo, como lo habíamos visto en Timoteo, para recoger una colecta especial que hizo Pablo por toda Asia Menor, destinada a los cristianos pobres de Jerusalén. De esa colecta se nos habla en 2 Corintios capítulo 8, verso 6 y luego los versos 16 al 24. Y el encargado de recoger esa colecta fue nada menos que este personaje, Tito. Propósitos de esta carta, o sea, ¿por qué escribió Pablo estas cartas a ellos? En el caso de la primera carta a Timoteo, el enfoque es puramente ético, es decir, Pablo se dirige a un pastor, jefe de una comunidad, y si decimos que en enfoque ético, es decir, dándole orientaciones de cómo debe ser él en su comportamiento frente a la comunidad al ser jefe, al ser pastor de ella.
Por lo tanto, son una serie de recomendaciones prácticas para llevar una vida auténticamente cristiana, que sea ejemplo también para sus fieles dentro de la comunidad. Y por lo tanto que ese modelo de vida del pastor debe también transferirse a sus integrantes. Eso es lo que trata esa primera carta a Timoteo. Además expresa Pablo en esa carta una preocupación eh, ante una situación que se está presentando en la comunidad y es la presencia de los falsos doctores, falsos maestros, personas que tienen el don de la palabra, que hablan y hablan como estoy hablando yo también quizás, ¿sí? Y plantean discusiones de tipo filosófico, pero mezclado allí con religión, muchas cosas propias del gnosticismo, y que son cristianos partícipes de la comunidad, pero que con todo este tipo de cosas, de palabrerías, están confundiendo a los cristianos. Entonces Pablo le llama la atención a Timoteo y le da las recomendaciones. Pilas con esos, y tenga este tipo de tratamiento con ellos. Pues dice él, se apartan en su palabrería y en su filosofía, se apartan de la palabra de Jesucristo. Y como que implícitamente un mensaje para ti, para Timoteo, ¿no? No vaya usted a caer en las mismas. Manténgase en la fidelidad a las palabras enseñadas por Jesucristo, porque ellos están cegados por el orgullo y a la hora de la verdad no saben nada. Es decir, buscan es aparecer ante la gente como habladores, pero se quedan en eso, en palabrería. Y acusa de ellos que lo que enseñan es falsa doctrina. Pablo lo descubre así, lo lee así, y eso es lo que le transmite a Timoteo en su primera carta. Y esto entonces porque tal parece de todas estas palabras que había en esa comunidad un grupo muy importante de cristianos que estaba siendo influenciado y estaba siendo guiado por estos gnósticos. Y aquí tenemos que pues, explicar el término gnósticos. En su momento se lo expuse, ¿verdad? Pero recordémoslo. ¿Qué son los gnósticos? Los gnósticos son los seguidores de una filosofía, una corriente de pensamiento griego, ¿sí? Mezclado, pensamiento, razón, pero mezclado con religión. Entonces, la parte religiosa y la parte cultural como mezcla. ¿Y cuál era su doctrina? Que se conoce como el gnosticismo, una doctrina. Y es doctrina porque muchos la siguen, el gnosticismo. ¿En qué consiste? En que yo puedo conocer a Dios no por su revelación como es la revelación bíblica, no, sino por mi conocimiento. ¿Sí? El hombre, dicho de otra manera, la doctrina, el hombre por su conocimiento puede alcanzar a Dios. Por lo tanto, sigue la reflexión, en la medida que usted como hombre tenga mayor conocimiento, mayor cercanía tiene a Dios, más se está acercando a Dios. Y entre más avance en ese conocimiento, usted aborda a Dios, toca a Dios, envuelve a Dios, hasta usted se puede apropiar de Dios, usted hace a Dios suyo. ¿Ven? A lo que lleva la corriente totalmente contraria a la fe cristiana. Y entonces de esa manera usted, al ser un hombre sabio, usted se encuentra poseído por Dios, porque Dios es el gran sabio, la sabiduría es Dios, pero no es la sabiduría aquella bíblica que estudiamos, ¿no? Sino este saber de Occidente, que es la ciencia, el conocimiento. Entonces usted se hace un Dios. Que ese fue como la tentación que se planteó allá en la parte bíblica en el Génesis, ¿ve? Seréis como dioses, es la tentación del demonio, ¿verdad? Bueno, aquí esto es lo que aparece en el gnosticismo y está haciendo presencia ya en el seno de la iglesia. Entonces Pablo advierte sobre ello, arremete contra esos falsos doctores y luego con ello entonces una catequesis para Timoteo como pastor de esa comunidad para prevenirlo
tener cuidado y luego que él haga esta lectura de lo que está pasando en su comunidad y maneje el asunto de manera debida. Bueno, con todas estas orientaciones que le da Pablo a Timoteo. Continuando entonces, llegamos al resumen de lo que es esta carta a Timoteo en este otro video que, como ya estamos acostumbrados, lo tenemos que ver por aparte allí en la plataforma. Detenemos la exposición nuestra y vamos a ver el video sobre la primera carta a Timoteo. Y con eso entonces abordamos la segunda carta a Timoteo. Esta segunda carta a Timoteo ha sido y es considerada en la ciencia bíblica como el testamento espiritual de Pablo. ¿Por qué? Porque allí en esta carta Pablo, que está en Roma, está prisionero ahora en Roma y ve cerca su final. Sabe que lo espera en su juicio, que le van a hacer una condena y que la condena implica la muerte, es decir, que se aproxima su martirio. Entonces, ya desde estas circunstancias, de este Sipsim Leben, él escribe esta por segunda ocasión a Timoteo. Y por lo tanto, van a aparecer allí en las letras, en la carta, van a aparecer este tipo de sentimientos. En ella, Pablo se dirige a Timoteo como su hijo muy querido. Vean las expresiones con que emplea para referirse a Timoteo, mi hijo querido, muy querido. Y hijo, ¿por qué? Porque él lo engendró en la fe, no porque sea hijo de carne y sangre, sino hijo en la fe, lo hizo cristiano. Y luego le dirige algunas exhortaciones en general, como está ahí en esos textos, de abrir y leer la Biblia. Luego vuelve a insistir en la necesidad de conservar intacta la verdadera doctrina, porque vea, está muy en peligro la fe cristiana con todo este tipo de doctrinas que ya estamos viendo que aparecen en el seno de la comunidad cristiana. Luego, el tono de la carta ya se vuelve un poco más íntimo y más confidencial en aquello que decimos Pablo quiere despedirse también ya de su amigo, recordando algunas cosas del pasado y algunas noticias personales como aparecen en estos textos que están ahí en el paréntesis. Para más detalles al respecto, entonces lo podemos seguir en el video que aparece a continuación señalado en esta otra diapositiva. La segunda carta a Timoteo. ¿Ve? Y con ello, entonces, ya vistas las cartas de Timoteo, nos queda la tercera carta pastoral, que es la carta a Tito. La carta a Tito. Esta carta tiene muchas similitudes con Primera Timoteo, pero con una situación diferente. Entonces, el Sipsim Leven ya particular. Ahora Tito tiene que corregir unos errores que ya están presentes en los cristianos, provocados por líderes dentro de la misma iglesia, pero líderes indignos. ¿Eh? O sea, no merecen ser considerados como jefes. Lo son, están como jefes, pero van por otro camino. Entonces, esta es la advertencia que Pablo le hace a Tito. Y le participa de unos criterios para elegir los nuevos líderes de la iglesia, los nuevos pastores. Entonces, establece como unos criterios que se deben seguir para elegir y nombrar esos nuevos líderes. En estos momentos ya en la iglesia esos líderes se empiezan a conocer con el nombre de presbítero, que es un término griego. Pero el término griego presbítero que nosotros asociamos con el sacerdote, allí en el mundo primitivo de la iglesia primitiva, el término presbítero se traduce en español igual anciano. Es decir, porque eran personas mayores las que llegaban a ser líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya tenían mucha experiencia, pero deberían de tener una formación sólida. Entonces ya Pablo se preocupa y descubre que estos presbíteros, estos nuevos presbíteros, los que van a quedar como jefes de la iglesia, requieren primero de unos criterios de elección.
¿Quiénes se deben elegir? Y segundo, necesitan una formación. Entonces empiezan a aparecer ya esos elementos que hoy son muy conocidos y muy frecuentes en nosotros. Nosotros para nuestra vida religiosa primero entramos en un proceso de vocación, luego en un proceso de formación. Y en estos momentos estamos en ese ciclo. Aún más, dentro de la vida religiosa entendemos que la formación nunca termina, nunca se acaba. Aun cuando está preestablecido un periodo de formación, sin embargo, después hablamos de formación permanente. Y si vemos en nuestra plataforma, incluso nuestro curso está en el nivel de formación permanente. No porque ya hice voto, ya estoy formado. ¿eh? Porque ya me hice sacerdote, porque ya me hice obispo, ya estoy formado. No, continuamos nuestra formación hasta que morimos. Y vean la importancia entonces de la necesidad de la formación. Lo está descubriendo Pablo aquí y es lo que le está recomendando a Tito y le muestra, le enseña unos criterios a seguir. ¿Qué son esos criterios? De una especie de requisitos que se deben tener en cuenta para designar a esos ancianos, a esos líderes conocidos como presbíteros en la iglesia. Es decir, personas que sean aptas para enseñar que la doctrina de Jesucristo, y esto de aptos es que no solamente conozcan la doctrina de Jesucristo, sino que sean sobre todo fieles a esa enseñanza, a esa doctrina de Jesucristo. Este tema, este punto, es el que precisamente sigue presente en la iglesia y hoy por hoy lo tenemos muy presente y muy latente en lo que yo llamo el corazón de la iglesia. Allí en Europa, Roma, nuestro corazón de nuestra iglesia y en su entorno, allí en el corazón de lo que es Alemania, lo que es Bélgica, lo que es Suiza, lo que es Holanda, estamos en un momento crítico de estas circunstancias, donde hay una amenaza muy segura de división, nuevamente de un cisma les he hablado, un cisma en la iglesia. De esto vamos a hablar y terminaremos nuestro curso precisamente sobre esta temática de lo que es de estas cosas leídas en el contexto actual de nuestra iglesia, que como estamos a este otro lado del mundo, la desconocemos, pero les transmitiré unos videos que nos permiten tener información de lo que allí está pasando y que necesitaríamos mucho más información, pero por ahora que nos enteremos de ello y que hagamos alguna reflexión al respecto. ¿Por qué? Porque como dice Pablo aquí, necesitamos que los líderes de nuestra iglesia, los presbíteros de hoy, los sacerdotes de hoy, pero nuestros pastores máximos, que son nuestros obispos, nos transmitan el evangelio tal cual como Jesús lo enseñó. Eso es fidelidad a las enseñanzas de Jesús, fidelidad al evangelio. Aún 20 siglos después y a futuro lo que pueda durar el mundo. Entonces es lo que está planteando aquí Pablo con estos criterios, que quienes sean nombrados, elegidos para ser presbíteros en la iglesia, sean personas aptas para enseñar, retenedora de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada en la iglesia, como la enseñaron los apóstoles, la recibieron sus sucesores, así la recibo yo, así la transmito. Yo como profesor transmito, fiel a la tradición de la iglesia para ser fieles a la enseñanza de Jesucristo, de manera que también pueda exhortar con una sana enseñanza, exhortar, invitar, formar, pero con una sana enseñanza, esa es la fidelidad a la doctrina, no una doctrina perversa, una doctrina enferma, una doctrina dañada, cuando enseño cosas distintas a las que Jesús enseñó por tratar de adecuar el evangelio al mundo de hoy. ¿Ve? Y de esta manera, lo que es la recomendación para Tito, convencer a quienes contradicen la doctrina cristiana. Pablo, primeramente, entonces define estos requisitos que se deben de tener en cuenta y luego advierte sobre el potencial peligro de esos elementos judaizantes que él llama, que es que la comunidad está formada, son cristianos, pero están formadas unos pocos
provenientes del judaísmo y la gran mayoría del mundo griego. Ya vemos el mundo griego cómo está influyendo con el gnosticismo y creando malestar en el seno de la iglesia. Y por parte de los judíos, ¿ve? Estos judíos quieren también a su vez imponer sus doctrinas judaizantes, todo aquello que tiene que ver con leyes, preceptos en torno a eh, ritos, ceremonias, incluso comidas, vestidos, comportamientos de cristianos que tienen que ser a lo judío. Y todo esto perturba a la comunidad y ese no es el evangelio. Entonces, ¿cómo ser cristiano? Todo esto lo tiene que tener en cuenta el pastor. Pablo ya se siente en sus últimas, se está despidiendo y entonces está formando estos pastores que van a quedar al frente de la iglesia. Iglesia que, comunidades que él ha fundado, pero que tiene ahora al frente estos líderes. Entonces lo está formando y preparando para que ellos hagan la mejor elección de los nuevos líderes, aquellos que van a quedar después de ellos. Esto lo podemos leer, Carta a Tito, primera Tito, capítulo primero, versos del 9 al 11. Y por lo tanto, hacer total resistencia a ese tipo de posturas y doctrinas. Y último video de esta sección de las cartas de San Pablo, y ya terminamos con ello San Pablo, y nos veríamos ya en el siguiente video para la próxima semana, la cuarta sesión, ver entonces ahora el bloque, iríamos a ver el bloque de las cartas católicas. Todavía seguimos en el género epistolar, cartas, pero ya nos salimos del mundo de San Pablo y vamos a ver otro tipo de cartas, las cartas católicas. Pero vamos a terminar todo lo de San Pablo entonces con este video sobre el resumen de la carta a Tito. Y con ello entonces quedamos. Perdón, me falta todavía este temita de la carta de la teología paulina, pero es que esto se me hace tan extenso que no solamente me canso yo, sino que creo que los canso a ustedes, pero ustedes tienen la oportunidad, la facilidad de parar el video y verlo en distintos momentos. Yo sí debo terminarlo acá, entonces voy a resumirles acá lo que es la teología paulina, es decir, de todas las cartas de San Pablo, que va tratando problemas, que va fundando comunidades, que va predicando, de toda esa enseñanza, la iglesia extrae lo que se conoce como la doctrina de Pablo o técnicamente la teología de San Pablo. Este capitulito, como decimos acá, requiere de otro tratado, es decir, sería prácticamente como una asignatura propia, aparte, una asignatura de estudio también de 40 horas y hasta más. Incluso esta teología paulina es como la base y la luz para toda la teología que desarrolla la iglesia en todos los tiempos, incluso hasta nuestros días. Aquí solamente entonces les voy a mencionar los temas fundamentales que trata Pablo y que son la columna vertebral de toda la teología de San Pablo y que por lo tanto aparecen allí en sus cartas. Se las menciono aquí para no alargarme demasiado y ya ustedes leen en detalle, lo pueden leer siguiendo ya el PDF que les envío también. Primer punto de doctrina entonces son San Pablo y sus orígenes cristianos. Pablo en sus cartas nos habla de eso. ¿Quién es él? ¿Cómo era antes él? Judío, fiel judío, fervoroso judío, fanático judío y luego perseguidor de cristianos. ¿Y cómo fue que él se hizo cristiano y cómo se hizo apóstol? Entonces, Pablo que predicó a judíos y a gentiles, luego las características de su misión en sus orígenes, que las hemos venido desarrollando a lo largo de toda esta exposición. Luego, todas estas situaciones llevan a pensar en el mundo de la teología de la iglesia este interrogante. Todo esto no es como para considerar a Pablo como el fundador del cristianismo como religión. Hemos venido diciendo que bíblicamente, escriturísticamente, es Jesucristo, ¿no? Él es el fundador. Pero también es cierto, lo dice la teología de la iglesia, que Cristo, su propósito no fue fundar una religión. Ese no fue el proyecto de Jesús. ¿Cuál fue el proyecto de Jesús? ¿Su misión cuál fue?
su predicación. ¿En qué consistió su predicación? Lo vimos en los evangelios. Anunciar la presencia del reino de Dios entre nosotros. Eso fue. Y eso fue lo que quiso Jesús mostrarnos con su enseñanza, con sus obras, con sus milagros, con todos sus gestos. Cómo era que estaba presente el reino de Dios ya entre nosotros. Luego, cómo se está desarrollando, cómo está presente y hacia dónde va ese reino de Dios, que será la escatología, la consumación del reino de Dios. Entonces, en ningún momento Cristo, su proyecto era fundar una religión. Algunos incluso cuestionan que hasta una iglesia institución. No, la iglesia como reino de Dios, que tendrá el nombre de iglesia ya es otra cosa. Bueno, entonces por esto muchos ya en el mundo incluso creen y consideran a Pablo como el fundador del cristianismo como religión, ¿no? Ya nosotros complementando un poquito más, sí, le reconocemos esa obra a Pablo, pero Pablo esto lo realizó por iniciativa propia o por quien no, por un mandato de Jesús. Entonces, de esa manera también reconocemos la autoría de Jesucristo. Pero bueno, todo esto se debate dentro de lo que es la teología dentro de la iglesia. Ahora, cuestiones propiamente teológicas relevantes en San Pablo como temas es el tema de la cruz. Que Pablo dice, la cruz en el seno de esa iglesia que está formada por judíos y griegos, para los judíos, ¿qué es la cruz? Para los judíos es un escándalo. Por eso los judíos no aceptan que Jesús sea el Mesías, porque es que para ellos se les hace imposible, inconcebible. Si este es el Mesías, ¿cómo puede estar ahí en la cruz? Escándalo. Y luego para los otros cristianos que forman parte de la comunidad, que son griegos, para ellos la cruz, ¿qué es? Una locura. Ese es un loco. Dejarse matar por él. Tiene que uno estar loco para haber asumido eso. Bueno. Luego, otro tema en Pablo fuerte es el de la resurrección. De ahí parte la predicación. El hecho fundamental de que Cristo no solamente murió, sino que Cristo resucitó. Y todo, pues lo que conocemos acerca de la doctrina de la resurrección. Luego, otro tema ya mucho más candente es el tema de la justificación por la fe, que ocasionó el primer cisma grande en la iglesia, con la división, la separación de Lutero. Este fue el punto, hubo varios puntos, pero el punto de doctrina fuerte fue este, la justificación por la fe. Porque según Lutero, y con ellos todos los protestantes hasta nuestros días, consideran que la doctrina de Pablo sobre la justificación es esta. Pablo dice que nosotros somos justificados por la fe. Justificados, entiéndase, aquí es un término teológico, para que lo entendamos, hacemos la traducción, entiéndase, salvación. Traduzca allí en su mente justificación por salvación. Entonces el discurso sería este. Nosotros somos salvados por la fe. Si somos justificados por la fe en Jesucristo, quiere decir que nosotros nos salvamos solamente, nuestra salvación está en la medida en que creamos en Jesús. La fe es la que nos salva. Dicho de otra manera, basta que usted crea y con eso será salvado, que es la predicación protestante que solemos escuchar de ellos hasta nuestros días. Basta con que usted crea y se salvará. Entonces aquí choca con la otra doctrina, muy cristiana, muy nuestra, también malentendida por nosotros los cristianos, que es que nosotros nos salvamos por las obras. ¿O acaso el común de la gente cristiana, el común de los católicos, no tiene ese pensamiento de que su propósito como cristiano es portarse bien, cumplir los mandamientos para salvarse? Que ha sido una buena persona y que por lo tanto se merece la salvación, se merece, me gané la salvación yo, por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la salvación la logré yo, la hice yo, por lo tanto la salvación es mía, la obra de mi salvación es mía. Y entonces, ¿dónde está la obra de Cristo? Ahí en ese discurso, en ese pensamiento, en esa ideología, en esa religión. ¿Dónde está la obra de Cristo? ¿Ve? Choca esa doctrina cristiana con la doctrina protestante fundamentada, todo surgió a raíz
de esta doctrina enseñada por Pablo. Como digo, nada fácil de entenderla, que ha sido hasta nuestros días de gran debate. Y esa doctrina es de Pablo, la justificación por la fe. A esa doctrina de la justificación por la fe, nosotros como cristianos entonces le agregamos, hay que entenderla y entendemos así la enseñanza de Santiago. La vamos a ver en las cartas católicas en la próxima semana, en la próxima sesión, para complementar esto. Santiago que nos dice, no, un momento, no es la sola fe la que nos salva, porque la famosa expresión de Santiago, una fe sin obras, ¿qué pasa? Es muerta. ¿Qué dice después? Por lo tanto, no sirve para nada. Una fe sin obras no sirve para nada. ¿Ve? Vean las conclusiones a las que se van llegando. Entonces, todo esto es parte de la teología. Esto es lo que después ya se lleva al pensamiento y se elabora, se analiza desde los textos bíblicos y se le busca su comprensión. Y se convierte entonces ya esa comprensión en doctrina de la iglesia. Otro punto de doctrina en San Pablo es sobre la parucía, que es la venida gloriosa del Señor. Pablo es el que anuncia, Cristo va a volver. Pero su doctrina también fue entendida de cierta manera. Ya lo hablábamos, ¿no? Luego, entonces, el tema de la iglesia es fundamental en San Pablo. La iglesia que nos define qué es la iglesia verdaderamente, nos habla de su naturaleza y al hablar de su naturaleza nos dice que la naturaleza de la iglesia es prácticamente su misión. Y este concepto es el que finalmente nosotros encontramos en el magisterio de la iglesia, que está presente en los documentos de la iglesia, Concilio Vaticano II, los decretos adyentes, decretos sobre la actividad misionera de la iglesia y el documento sobre la Lumen Gentium, Constitución Dogmática Lumen Gentium, que es sobre la iglesia. Lumen Gentium, hablando de la iglesia, se llama así el documento porque presenta a la iglesia, inicia el documento así, presentando a la iglesia como luz de las gentes. Eso significa lumen, lumen luz, y gentium gentes. La iglesia es luz de las gentes. Y en el decreto adyentes, cuando nos define la iglesia, ¿qué es la iglesia? El documento adyentes número 2, usted busca el numeral 2 de adyentes y allí empieza la definición de lo que es la iglesia. La iglesia es por naturaleza misionera. Ahora, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros como iglesia, nuestra naturaleza, ¿cuál es? Es decir, ¿qué nos hace a nosotros ser iglesia? La misión. Ahora me pregunto entonces, ¿y cuál es la misión que yo como iglesia estoy realizando en el mundo? Preguntas que quedan para estar haciendo una meditación y reflexión permanente, constante en nuestra vida. Aquí les dejo, quería comentarlo, profundizarle esto. Aquí está el numeral, el texto de la Gentes. Adyentes es el nombre y se cita con abreviatura AG, numeral 2. Y ahí está, vea. La iglesia peregrina es misionera por naturaleza. Misionera es la misión. ¿Qué es la misión? Predicar el evangelio. ¿De qué manera lo hacemos en el mundo? Entonces aquí está el texto completo, Adyentes numeral 2, ahí transcrito. Y luego del documento Lumen Gentium, el otro documento que le citaba sobre la iglesia, dice, en todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres. ¿Ve? Dios que nos salva. No somos nosotros, no son nuestras obras las que nos salvan. Eso tiene otra lectura. No aisladamente, sin conexión alguna entre unos con otros, sino constituyendo un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? La iglesia. Por lo tanto, el proyecto de salvación de Dios en el mundo es a través de la iglesia. Para profundizar y reflexionar más sobre esos números, ahí les quedan y con esto terminamos entonces ahora sí toda esta sección, toda esta temática que vimos en torno a San Pablo, su vida, su obra en predicación y luego sus escritos, las famosas cartas de San Pablo o escritos de San Pablo.